Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Amén. Es un pasaje conocido. Dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La meditación de hoy en la noche le he puesto: solamente esfuérzate. Entonces, fíjense que creo que muchas veces nuestro interés, y estoy hablando en lo que sea, ¿verdad? En general, cuando tenemos interés en algo, nuestro interés está sujeto a aquellas cosas que queremos y podemos lograr, ¿sí? Entonces nuestro interés va a depender de eso que queramos alcanzar, ¿sí? Entonces es como cuando uno se enamora, ¿verdad? No le importa hacer cosas que antes no hacía. En otras palabras, locuras. Yo me acuerdo que hace muchos años estaba el caso de alguien y que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a traer a la novia, o a la que le gustaba, no sé si en ese tiempo era su novia, pero a la que le gustaba, y levantaba bien temprano. De lo contrario no se levantaba a esa hora, pues imagínense, salía a las 6 de la mañana, significaba que tenía que salir listo, cambiado y ya después para su trabajo. Entonces yo me acuerdo que le hice el comentario a mi madre y le digo: mire, este fulano sí que es dundo, le digo yo, levantarse ahora, no dormir y que no sé qué. Y me dijo una vez: espérate, ya te va a tocar, me dijo. Entonces, hay muchas cosas que uno hace por el interés que tiene, por lo que uno quiere lograr, pero uno le pone interés más que todo cuando sabemos que lo vamos a lograr, que vamos a alcanzar algo. Es decir, que la probabilidad no es 50-50, sino que muchas veces nosotros creemos que es un 75-25 o etcétera, pero no un 50-50, porque muchas veces ese 50-50 lo dudamos y decimos, Entonces, nuestras metas se cumplen si creemos que al final vamos a sacar un beneficio. Entonces, yo voy a alcanzar esta meta y voy a alcanzar esto porque espero que de esto voy a sacar un beneficio. No hice tanto esfuerzo, no me moví tanto, ¿sí? No me levanté también a las 6 de la mañana para ir a traer a alguien esperando que el día de mañana me dijera: no, mira, la verdad que yo solo te quiero como amigo. No, ¿verdad? No era esa la razón, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones en nuestra vida que lo que nosotros buscamos es el beneficio que queremos lograr, no otra cosa. Es aquello, el ganar el premio. Muchas veces hacemos todo ese esfuerzo solo para que digan: lo alcancé. Y ya que lo hemos alcanzado, muchas veces cometemos el error de dejar las cosas a un lado, de no mantenernos, de no seguir, de no ser constante en eso que luchamos, que invertimos tiempo, dinero, porque muchas veces se invierte mucho dinero en algo que queremos hacer. Entonces, así que nuestro interés va de la mano, nuestro interés y el esfuerzo van de la mano, si al final hay un provecho, ¿sí? Entonces, nosotros decimos: esta es mi meta, entonces me voy a esforzar. Es igual cuando decimos: voy a estudiar esta carrera, voy a sacar este diplomado. Es porque yo, después de sacar ese diplomado, estoy esperando después presentárselo a mi jefe, ¿verdad? Y decirle: mire, yo ya tengo un título más, ya tengo un conocimiento más, y por eso espero yo que me paguen mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que me esforcé, estudié, pagué, ahora lo puedo poner en práctica, y esto ayuda a que cuando yo me presente para una entrevista de trabajo, yo pueda decirles: miren, esto es lo que he logrado, esto tengo, etcétera. Entonces, de dicho provecho
también queremos tener la convicción de que lo vamos a disfrutar. No voy a estudiar tantos años para seguir ganando lo mismo, ¿verdad? No voy a estudiar o voy a poner mi esfuerzo para seguir teniendo el mismo puesto. No. Yo ya quiero que por lo menos dejen de decirme fulano a que me digan ingeniero, ¿verdad? Entonces ya después, ¿por qué? Porque le voy a sacar un provecho. Sí es cierto, solo con el hecho de tener un título ya alguien se cotiza mejor. Entonces sí estoy esperando que al final que todo lo que yo haga lo quiero disfrutar. No voy a pasar matándome trabajando 30 años para al final no disfrutar nada, pues, y tenerlo ahí. Imagínense, hacer un montón de cosas y no haber invertido, sino que tener el dinero ahí. Pero mira, cómprate. No, es que ahí voy a tener el dinero. Pero entonces mételo al banco para que haya intereses. No, ahí lo quiero tener. Nadie en su sano juicio hace eso, sino que todos buscamos sacar un provecho. Y entonces muchas veces cambiamos los patrones en nuestras vidas. Cambiamos algo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque esperamos un mejor resultado. Entonces el error, el fracaso es seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo se consigue un éxito? Bueno, cambiando el patrón significa cambiar la forma de hacer las cosas, esperando que el resultado sea diferente. Pero si yo sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, por más que yo multiplique 1 por 1, el resultado va a ser 1. No va a cambiar el resultado, ese resultado es fijo. Entonces yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer otra cosa para sacar un mejor resultado. Ahora, ¿por qué algunos de esos cambios, por qué vienen a nuestra vida? Y es cuando recibimos una noticia mala o una noticia difícil. Porque no todo es malo, ¿verdad? ¿Sí? No todo es malo. ¿Por qué? Porque si nos dan una noticia buena, lo que hacemos es seguir haciendo lo mismo. Porque si esto me funciona, entonces voy a seguir haciendo esto porque es bueno. Pero cuando recibimos una noticia dura, entonces tendemos a reaccionar de dos maneras. O reaccionamos bien o reaccionamos mal. Entonces, en muchos casos, si la reacción es buena, aunque hemos recibido una noticia mala, pero si nuestra reacción es buena, ¿a qué me refiero? Qué duro es cuando a alguien le detectan una enfermedad. Y podemos tomarlo de buena manera, digo, no es que yo, qué contento, ¿verdad? Alguien va a decir, mire, vengo feliz, ¿por qué? Es que, mire, me detectaron diabetes. O mire, es que vengo feliz porque tengo un tipo de cáncer. O mire, tengo una enfermedad en la sangre. No. Entonces muchas veces nuestra actitud puede hacer que esto cambie, pero ¿cómo reaccionamos? Si es física, entonces muchas veces cambiamos la alimentación, hacemos ejercicio, dejamos el sedentarismo. ¿Cuántas personas tratan de arreglar las cosas para que los perdonen aquellos a los cuales ofendieron? ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos un cambio. Porque muchas veces esperamos una situación en nuestras vidas para empezar a pedir perdón. Entonces la gente le dicen, se va a morir. O muchas veces cuando alguien le dice, no, mire, usted tiene cáncer o tiene diabetes, lastimosamente somos humanos y lo vemos de una forma de alarma. Y muchos dicen, me voy a morir. Y entonces aquella persona que está consciente de que no ha hecho todas las cosas bien, empieza a hacer un cambio en su vida, ¿Por qué? Porque lo que quiere es irse tranquilo de este mundo, o por lo menos quiere terminar, o le dan la oportunidad para que haya un cambio en su vida. ¿Y qué? Por lo menos los años que le queden, los días que le queden, los meses, el tiempo que sea que le quede, quiere vivir en paz. Amén. Entonces, empezamos a hacer las cosas bien, lastimosamente, cuando ya no hay tiempo, o cuando nuestro tiempo es limitado, cuando nuestro tiempo se nos acortó. ¿Por qué? Porque mientras a una persona no le den una noticia, etcétera, lo que sea, imagínense, alguien que se queda a los 60 años sin trabajo.
y que había pronosticado trabajar 10 años más, hacer algo, ¿verdad? Trabajar 10 años más porque tiene deudas, porque tiene un montón de cosas, empieza una aflicción en su vida. Entonces, en fin, buscamos que nuestros días de ahora en adelante sean buenos. ¿Qué sucede cuando nuestras reacciones son malas? Si supiéramos que no vamos a vivir mucho, ¿qué hace mucha gente? ¿A cuánta gente se le ha dicho, mire, usted tiene un tiempo corto de vida? Y vemos ahí que si antes se emborrachaban una vez a la semana, hoy se emborrachan 2 o 3 y dicen, no, es que ya me voy a morir y pues voy a aprovechar a tomar todo lo que pueda, a comer todo lo que pueda, pero mire, no puede comer nada de grasa, no puede comer de aquello. No, yo voy ahorita a probar todo, a hacer todo lo que quiera. Imponemos nuestros deseos antes que los demás. Empezamos a hacer cosas diciendo, no, es que yo me lo merezco. Es que si trabajé tanto ese tiempo, ahora yo voy a hacer lo que quiera. Ahora voy a decir lo que yo quiera. Si antes me contuve en no de gritarle a alguien, no decirle a alguien, hoy sí, hoy voy a decir todo lo que sea. Si antes me quedaba callado, pues hoy voy a expresar y voy a decir todo. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a la tumba, porque no va a pasar esto sin que yo pueda decir y me quiero ir en paz. ¿Ven las dos formas? Ya vamos a ver por qué estoy tocando esto. Entonces, muchos tienden a apartarse de los demás, creyendo que no necesitan de nada ni de nadie. En fin, viviríamos de una manera desordenada. Entonces, ¿de qué depende nuestra reacción? ¿De qué depende esa reacción? Bueno, de cómo veamos dicha situación, la que sea. Amén. Sí, entonces, hemos visto la parte en la cual una persona dice, entiende y dice, sí, es cierto, bueno, tengo que cambiar mi vida y probablemente si me cuido puedo alargar un poco más el tiempo. Y viene la otra persona y dice, bueno, ya que me queda corto tiempo, el que es insensato, lo único que va a hacer al final es acortarlo de una manera. Entonces, ¿cómo vemos dichas situaciones en nuestra vida? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con Josué? Bueno, Josué ve una nueva situación en su vida. Muere Moisés. Y entonces le dan una noticia a Josué. Y le dicen, Josué, ahora te vas a hacer cargo de todo Israel. Josué podía haber visto la situación de dos maneras. Una buena o de una mala. Y decir de una buena manera, bueno, Señor, voy a afrontar esto. O de decir, ¿y a mí por qué? La responsabilidad me va a cargar, me va a envejecer. Porque es cierto, las responsabilidades envejecen a una persona, lo consumen. Podía decir ahora Josué, voy a pasar menos tiempo con mi familia, porque ahora me va a tocar que atender a todo un pueblo. Antes me tocaba atender a mi esposa, a mis hijos y a los que estaban más cerca de mí. Ahora me tengo que hacer cargo de todo. Entonces, Israel se había quedado sin Moisés y con una responsabilidad muy grande. Josué se había quedado sin su líder. Josué se había quedado sin aquella persona a la cual le podía preguntar, Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Moisés, ¿y qué es lo que hay que hacer? Josué estaba acostumbrado a recibir las órdenes y hacerlas. Por esa razón el Señor lo tomó en cuenta. Si Josué hubiera sido de esos, de que hacían lo que querían, no, el Señor no lo hubiera tomado en cuenta. Entonces, Josué entiende que ahora sus acciones no solo lo afectarían a él, no solo afectarían a su familia. Josué entiende que ahora sus acciones también afectarían a todo Israel. Se llevaría de paso todo. Si él hacía algo mal, no solo lo iba a sufrir él, lo iba a sufrir hasta el más pequeño de Israel. Entonces, podríamos decir que Josué esto no lo pidió. Y que por esa razón él podía
de una o de otra manera, decir, esta no es mi responsabilidad. Yo creo que para Josué fue una bendición, ¿verdad? El hecho de que el Señor le diera el cargo de Israel. Pero entendemos de que fue una bendición para él por cómo miraba él la situación, por lo que había en su vida. Es que él no podía tomar a Israel si él no hubiera sentido el respaldo de Dios en su vida. Amén. Si él no hubiera sentido que el Señor estaba con él y que lo iba a acompañar. Entonces muchas veces nuestras decisiones de cómo enfrentamos las situaciones en la vida es si sentimos o no el respaldo de Dios en nosotros. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para poder salir adelante o salir victoriosos ante cualquier situación. Fíjense, creo que lo puse más adelante, pero me voy a adelantar a esto. Cuando el Señor llama a Moisés, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Moisés al Señor? Moisés le dice, pero yo no puedo, yo soy tartamudo, yo etcétera, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Y nos damos cuenta que con Josué el Señor no lo dejó hablar, no le dejó decir, expresa lo que sientes. Pero sí conocía lo que sentía Josué, porque le dice, ¿qué habrá sentido? ¿Incapacidad? ¿Qué habrá sentido Josué? Incapacidad, porque le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le da una promesa. No lo dejó hablar, sino que el Señor ahora empezó a decirle, ¿vistes cómo estuve con Josué? Sí, ¿viste lo que yo hice? Perdón, con Moisés. ¿Viste lo que yo hice con Moisés? Sí, Señor. Entonces, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Por qué le dice eso? Porque de seguro en algún momento le dio pánico escénico, ¿verdad? A Josué decir, ¿y qué voy a decir? No te preocupes. No te preocupes. 40 años viste lo que yo hice con Moisés. 40 años fueron suficientes para que tú ahora entiendas lo que tienes que hacer. En Deuteronomio, si no estoy mal, en el capítulo 3, el Señor le dice a Moisés, dile esto y esto a Josué, porque él es el que va a pasar el pueblo. Así que anímalo. Ahora, nosotros hemos sido Josueces. Hemos visto por años lo que el Señor hace. Hemos visto por años lo que el Señor es capaz de hacer. Hemos visto a esos Moisés en los cuales les ha tocado enfrentar muchas cosas y hemos visto cómo el Señor ha estado con él y cómo el Señor ha respaldado. Y viene el Señor y le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate, solamente toma aliento. Entonces, mire, ¿por qué razón Josué se podía sentir incapaz de dirigir a este pueblo? ¿Saben? Por una razón. Porque Josué conocía cómo era el pueblo. Conocía el hecho de esa doble personalidad que había en ellos, ¿verdad? Si había sol, que mucho sol. Y si había sombra, que mucha sombra. Si había calor, que había calor. Y si no había agua, que no había agua, etcétera. Entonces tal vez él se sentía en el hecho de que, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo voy a actuar? Y que no sé qué. Pero hay una diferencia ahora con Josué. A Josué ya no le toca tratar con aquel pueblo que se rebeló. Tampoco le tocó tratar con el pueblo en el desierto. Ya la situación para Josué ya era diferente. Ya no era la misma situación que sucedió con
con Moisés. ¿Qué conocía Josué? Lo que había vivido con Moisés. Y entonces él, Josué, no conocía lo que hoy se aproximaba. Le había dicho el Señor, mira, vamos a ir a conquistar. Pero él no sabía lo que el Señor podía hacer contra otros ejércitos. Solamente lo que el Señor había hecho con Moisés. ¿Dónde? En el desierto, donde no había nada. Donde no había nada. Quiere decir que ahora que estaban en una tierra donde sí había, si Dios era tan grande en un lugar donde no había nada, porque ¿qué hay en el desierto? Arena. ¿Pero qué se puede hacer con la arena? Nada. Pero ni una pelota, pues. Ni hacer, no es como en el mar, ¿verdad? Que uno agarraba, hacía y le tiraba a alguien una bola de arena. No, en el desierto no se puede hacer nada. No se puede hacer una casa, no se puede edificar un templo, no se puede, etcétera. Nada, 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 nada. Entonces le estaba diciendo el Señor a Josué, así como yo estuve con Moisés donde no tuvo nada, donde hice cosas donde no había nada, ahora no te preocupes. Porque imagínate, si con nada yo hago cosas, imagínate qué puedo hacer donde sí hay. ¿Amén? Entonces, Josué solo tenía dos alternativas. O hacerle caso a Dios y obedecer, o ver su propio fracaso. Nosotros solo tenemos dos caminos: cumplir su palabra y ver la recompensa de Dios, o hacer nuestra voluntad y ver el rotundo fracaso en nuestros días. Por eso empezaba yo diciendo con respecto a, por eso tocaba la parte aún de una enfermedad, de algo, porque muchas veces Dios tiene que ocupar una situación difícil en nuestra vida como para hacernos volver otra vez. ¿Sí? Y ahora que nos vemos en esa situación que es difícil, solo tenemos dos alternativas: o empezamos a cumplir su palabra, o nos queda el fracaso en nuestras vidas. Amén. Entonces viene la solicitud de Dios para Josué. Dice versículo 7. Solamente esfuérzate. ¿Sí? Sin el esfuerzo no podía ser valiente. Sin esforzarse Josué no podía pasar a la siguiente punto, que es ser valiente. Entonces, ¿cuál fue la solicitud? La primera solicitud, aquí vemos que le da dos: esfuérzate y sé valiente. Pero la primera, la solicitud, la primera, lo que le pide el Señor a Josué, le dice: solamente esfuérzate. Oye, Josué, no te estoy pidiendo otra cosa. No te estoy pidiendo que hagas lo que has venido haciendo en tu vida. Eso es lo que el Señor nos podría decir a nosotros. Solamente esfuérzate. Entonces, ¿quién era Josué? Bueno, Dios estaba consciente de lo limitado que era Josué. No era un superhombre. ¿Sí? No era alguien que podía o tenía unas capacidades extraordinarias o superhumanas. No. Era un hombre común y corriente. ¿Quién era David? Un hombre común y corriente. David estaba por debajo del tamaño y de la estatura de los demás. Entonces, Dios estaba consciente de lo limitado que era Josué. Y el Señor sabía que si Él no lo guiaba, amén, si Él no le enseñaba el camino, Josué no podía llevar a este pueblo. Entonces, el Señor está consciente de que Josué necesita una ayuda. Entonces, probablemente el mismo Josué estaba consciente de su limitación. El mismo Josué estaba consciente de su limitación. Ahora, tenemos un problema, y es que muchas veces
no estamos conscientes de lo limitado que somos. Sí, nuestra mente juega con nosotros en decirnos, no, como te escogieron tú puedes. Como tú tienes edad, tú puedes. Como tú tienes capacidades, tú puedes. Como tú has hecho aquella cosa, tú puedes hacerlo. No, porque mira, la diferencia ahora es que en aquel tiempo no había tecnología y hoy tienes la tecnología de tu parte, etcétera. Entonces, Josué sí estaba consciente de lo limitado que era. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, solamente esfuérzate. Moisés también estuvo consciente. Pero como decía hace un momento, Moisés lo externó, ¿verdad? Moisés lo que estaba diciéndole era, no, Señor, yo no quiero ir. A mí no me mandes a Israel. A mí no me hagas esto. A mí yo no quiero esto. Eso le estaba diciendo Moisés al Señor. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, yo no quiero un compromiso y no sé qué. Y el Señor vino y al final le dijo, no, es que tú no eres. Soy tartamudo, pues yo te voy a hacer hablar. No, es que yo soy temeroso, entonces te voy a quitar el miedo. No, Señor, es que tengo miedo, tengo temor de regresar allá donde me hicieron todo lo que hacen. No te preocupes. El Señor empezó a decirle, yo estoy contigo. Bueno, pues Señor, al final. Y si me preguntan quién me manda, diles que el yo soy es el que te manda. Entonces, el capaz de hacer todas las cosas no era Josué. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en la limitación que tenemos? Ahí sí, ¿verdad? ¿Verdad que ahí sí, cuando el Señor nos pide algo, sí somos conscientes de lo limitado, ¿verdad? No, pues sí, Señor, no, voy a esperar en el Señor. Hoy sí queremos esperar, cuando somos limitados. Sí, no, en las cosas del Señor, no, mire, nos preguntan, mire hermano, ¿y usted no quiere servir por casualidad? No, voy a esperar a que yo creo que yo tengo que cambiar ciertas cositas en mi vida para poder ya estar ahí, mira, el punto cabal para poder servirle, así que y a los 10 años se le vuelve a preguntar a la persona, no es exagerado, a los 3 años se le vuelve a preguntar a la persona, hermano, no, es que mire, todavía estoy consciente de mis limitaciones. No, tengo que cambiar muchas cosas. No nos queremos esforzar. ¿Cómo se sobrepasan las limitaciones? Esforzándonos. ¿Cómo hay un cambio en nuestro interior? Esforzándonos. ¿Qué le pidió el Señor a Josué? Josué idea una estrategia de guerra. Josué, ahora quiero que todos los días haz sentadillas y flexiones y pechadas para que esté. No, le pidió solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate significa que las limitaciones son superadas cuando hay esfuerzo. Le estaba diciendo, Josué, tienes limitaciones, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, esfuérzate en superar tus limitaciones. No te estoy pidiendo que desarrolles tus habilidades, sino que te esfuerces en aquello que te cuesta superar. ¿Qué nos cuesta superar? ¿Qué cosas hay limitadas en nuestra vida? ¿Poder confiar en el Señor? ¿Poder esperar en el Señor? ¿Poder aprender del Señor? ¿Tener dominio propio? Etcétera, lo que sea. Nosotros entendemos en qué cosas somos limitados, en qué cosas perdemos la cabeza, en qué cosas nos derrumban, en qué cosas son aquellas que no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar. Y el Señor dice, eso que es limitado para ti, ahí esfuérzate, ahí pon tu mayor empeño. ¿Por qué? Porque entonces es ahí, cuando tú venzas eso, te vas a dar cuenta de lo capaz que soy yo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo nos lleva a una mejor condición.
Ese esfuerzo, sí, es eso que a mí me cuesta, me va a llevar a tener una mejor condición. Entonces, ah, entonces, ¿cuántas veces tenemos el problema del carácter, verdad? Y toco el carácter como tema general, no por algo, no que el tema como general. Para mí es el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestro carácter, no podemos conseguir cosas internas en nuestra vida, no las externas? No, eso queda de menos. Pero esa paz, esa tranquilidad, entonces, ¿qué quiere el Señor de nuestras vidas? Que nos esforcemos en nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo nos lleva a una mejor condición. Entonces, entre más esfuerzo, más estabilidad. Entre más estabilidad, la meta se alcanzará. Entonces, cuando yo me propongo que voy a llegar hasta algo que yo quiera hacer, para alcanzar una meta no solo es pensarlo, no solo es decir todos los días, como muchas veces uno lee, porque lastimosamente se ha deformado tanto el evangelio. Entonces muchas veces uno lee ahí que dice, es que si yo digo 1000 veces, este día va a ser bueno, este día no va a ser bueno mientras no me levante del sillón. No, este día va a ser bendecido y es bendecido por Dios, pero mientras yo no salga de mis limitaciones, ¿sí? Es que como dice algo, ¿verdad? Ahí lo único que cae del cielo es la lluvia. Otra cosa no cae. No es a eso. Entonces, entre más esfuerzo, más estabilidad. Cuando nosotros empezamos a cambiar esas cosas que nos limitan, amén, esas cosas que nos limitan, ¿cómo qué? Como la ansiedad. ¿Qué cosa más difícil es sobrepasar una ansiedad? ¿Qué hace la ansiedad? Darnos inestabilidad. ¿Por qué? Porque esa ansiedad no nos deja pensar. Entonces dice, no, esfuérzate. Esa que es tu limitación, la ansiedad. Esfuérzate. Esfuérzate en eso. Es decir, gánale. Sobrepásala. Solamente esfuérzate. Entonces, le estaba diciendo, si te esfuerzas, tus debilidades, lo que tú no puedes hacer o lo que tú crees que no puedes hacer, lo voy a cambiar por estabilidad. Entonces, cuando la ansiedad se va de nuestras vidas, cuando la preocupación se va de nuestra vida, cuando todas esas cosas que nos limitan se va de nuestras vidas, ¿sí? Cuando todo eso lo empezamos a sacar y a sacar, qué diferente vivimos, qué diferente pensamos, qué diferente actuamos. Entonces se empiezan a notar los cambios en nuestra vida. Se empiezan a notar todas aquellas cosas que nos mantenían ahí, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a Josué, sí estoy consciente de que eres limitado. Entonces esfuérzate. Haz un cambio en tu vida. Entonces ven y cambia eso que te limita. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, y como lo hemos visto recientemente con Gedeón. Si Gedeón le dijo al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada. Le dijo, yo tengo más miedo que otra cosa. Y el Señor le dijo, varón es forzado y valiente. Tanto era lo que pensaba en su mente que ni cuenta se dio que el Señor le estaba diciendo, varón esforzado y valiente. Y entonces viene el Señor ahora y le dice a Josué, miren qué impresionante es que el Señor miraba en Gedeón lo que Gedeón no miraba en él. Esa es la diferencia. ¿Sí? El Señor miraba dentro de Gedeón a un varón esforzado y valiente. El Señor sabía lo que había en Gedeón. Quiere decir que el Señor sabía lo que había en Josué y de lo que iba a ser capaz Josué de hacer. Es increíble solo el hecho de venir y decir, ver a este Josué que dentro de las cosas que hizo fue derrotar Jericó.
sin que nadie levantara algo. Ahora, el Señor sí ve lo que hay dentro de nosotros, pero nuestras limitaciones, que muchas de ellas nosotros las hemos puesto. Amén. El Señor dice, ve, esfuérzate, haz algo. Amén. Fíjense que el original hace referencia a flaqueza, a flacucho, a delgadez. ¿Sí? Entonces, ahí sí nosotros nos vemos débiles. Ahí sí nosotros nos vemos que no podemos. Y entonces, cuando una persona es muy delgada, entonces le dice el doctor, mire, lo que a usted le hace falta es masa muscular. Y entonces le dice el doctor, mire, hay dos formas de que usted pueda ganar masa muscular. Una es comiendo proteína. Cuando usted come proteína, esa proteína se va para los músculos y usted va ganando masa muscular. Eso significa que usted va a ganar peso y usted se va a empezar a ver diferente, etc. Y la otra forma es que haga ejercicio. ¿Sí? Que haga ejercicio. Entonces hay dos formas de hacer ejercicio. El ejercicio que puede ser nadar, que también se gana masa muscular y van los músculos creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? O hacer pesas, que es de la forma, creo que es la forma más rápida, ¿verdad? Para ganar. Pero para poder ganar esa masa muscular se necesita un esfuerzo. Amén. Eso es un esfuerzo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a tener fe, o llegar a tener confianza, o llegar a tener poder de Dios, o creer que podemos atar, que podemos sujetar, que podemos lograr aquellas cosas, si nosotros no nos esforzamos en la palabra? Entonces, ¿qué vino el Señor y le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Entonces vemos aquí en este caso que viene el Señor y le dice a Josué, no te preocupes, si tú cuidas la ley, en este caso para nosotros es, si tú cuidas lo que la palabra dice, no te preocupes. ¿Sí? No te preocupes. Vas a sobrepasar tus limitaciones. Porque el Señor no podía ir con Josué a pelear si en Josué no había fe. Josué sabía que se iba a enfrentar al momento más importante en su vida, y era conquistar Canaán. ¿Y qué es Canaán? Es figura de nuestra alma. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder conquistar los temores? ¿Cómo nosotros vamos a poder conquistar todas aquellas cosas que nos han mantenido limitados? Que en vez de que ganemos esa estabilidad o peso, seamos delgados, seamos flacuchos, que haya flaqueza en nuestras vidas. Por esas razones, cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros no tenemos la salud para poder afrontarlas. Y entonces lo primero que viene es un desánimo. ¿Por qué? Porque estamos flacos. Y entonces viene el Señor y le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Por qué necesito que te esfuerces? ¿Por qué necesito que te esfuerces? Para que cuides y cumplas mi palabra. Y entonces, al cumplir y al esforzarte en cumplir mi palabra, vas a ver que todas las cosas que vienen enfrente de ti no se van a poder levantar. Y le dice el Señor, nada te podrá hacer frente. ¿Qué sabía hasta ese momento Josué? Que tenía que conquistar Canaán. ¿Cómo? No lo sabía. ¿Josué conocía? Sí. Josué fue uno de los 12 que fue a ver toda la tierra y vio cómo eran cada uno de los pueblos. Imagínense qué habrá pasado por su mente en el hecho de que llegan con Caleb, ¿verdad? Y dicen, sí, podemos vencerlos. Pero también, ¿verdad? El hecho de
de pensar y decir, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Si son ciudades fortificadas, y no es que estuviera dudando del Señor, pero en ese momento Josué estaba consciente de sus limitaciones. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos engañado por el hecho de no estar consciente de nuestras limitaciones? ¿A qué me refiero? Al hecho de que cuántos creemos que cosas en nuestra vida no son las que nos detienen y probablemente son las que nos están deteniendo. No nos examinamos entonces sinceramente y decir, Señor, de verdad, estas cosas están haciendo de que en mí no hay un crecimiento. Y entonces vienen las aflicciones, vienen las situaciones difíciles, vienen aquellas cosas de las cuales, Señor, pierdo el control, pierdo mi serenidad. ¿Sí? Y entonces hay dos formas de actuar también. ¿Sí? O somos de los que actuamos impulsivamente o somos de los que nos desanimamos, ¿verdad? De nada me sirve gritar y de nada me sirve llorar. Entonces, la única manera en la que el creyente puede superar esa flaqueza es por medio de la palabra de Dios. Es la única forma. El guardar su palabra nos lleva a ser sostenidos por Dios en todo tiempo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No solo lo económico, pero qué bueno es tener paz, ¿verdad? Qué bueno es poder descansar. Qué bueno es poder disfrutar lo que comemos, lo que tenemos y lo que hacemos. Entonces, el guardar su palabra nos lleva a ser sostenidos por Dios en todo tiempo. Es quitar esa limitación y ser sostenidos por Dios. Fíjense que el Señor combina la fortaleza moral con la física, la cual nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve estar en un nivel muy alto de salud físicamente, pero que no pueda controlar mis emociones, mi mente? De nada me sirve ser fuerte, pero si un sonido me da un medio sonido así, me da miedo, pues me asusta cualquier cosa. Entonces, cuando el creyente se fortalece, el enemigo no lo puede derrotar. Por eso le estaba diciendo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque te vas a enfrentar con 33 reinos. El Señor no le dijo a Josué, a uno hay que destruir. No, hay que derrotar a 33, le dijo. Entonces, cuando el creyente se fortalece, el enemigo no lo puede derrotar. Pero cuando peca el creyente, amén, es sometido por el enemigo. ¿Por qué? Porque ¿a cuántos nos ha ganado la moral el enemigo? Y nos dice, tú no eres capaz, tú no eres digno de hacer esta cosa. Ahora, el hecho de fortalecer nuestras vidas nos lleva a reparar todos los daños que hemos cometido. Amén. Por lo contrario, esas grietas se hacen más grandes y profundas. ¿Qué pasa con una casa vieja? Perdón, con una casa abandonada. Increíble, como no está habitada, se arruina.
Una casa que es abandonada por el hecho de que no se le da limpieza y no hay un calor de hogar, o etcétera, todo lo que sea, empieza a agrietarse y a agrietarse, a agrietarse, a agrietarse, a agrietarse. Entonces, asimismo, cuando nosotros empezamos a fortalecer nuestras vidas, el Señor nos permite empezar a reparar todos los daños que hemos hecho. Por eso empezaba con eso al principio. Cuando yo decía, cuando nos dan una mala noticia, lo primero que queremos hacer es irnos en paz. Y empezamos a pedir perdón y empezamos a tratar de hacer las cosas. Y al que nunca le hemos dicho te quiero, le decimos te quiero. Y si de nuestra boca nunca ha salido un perdón, me equivoqué. Híjole, mano, hoy es más fácil poder decirlo, pues. Y los que nunca hemos llorado. Pero qué difícil es llevarnos a un lugar en donde el Señor nos dice, sos limitado. Porque ¿qué puede hacer el hombre cuando le dicen, usted tiene esto? Nada. Ya no puede hacer nada. Nada más que, bueno, ni modo, hay que pasar por este proceso, por una operación, por un montón de cosas. Bueno, entonces, repito, cuando empezamos a esforzarnos, es cuando empezamos a fortalecer nuestras vidas, podemos reparar todos los daños que hemos cometido. Es la única manera. Si no, van a ser más grandes. Ahora, ¿por qué David pudo derrotar a Goliat? ¿Por qué Gedeón pudo derrotar a los madianitas y a los amalecitas? ¿Por qué Josué pudo derrotar, ¿sí?, a Jericó y a todos los demás? Porque cambiaron su limitación a estar cimentados en Dios. Porque fueron varones esforzados. Esfuérzate es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas y que empecemos a hacer las cosas que no hemos hecho por tiempo. Pero es que mire, yo oro 3 veces al día, pues ora 6. Pero es que mire, yo leo la palabra una vez a la semana, pues léela 3. Pero es que mire, yo solo me puedo congregar el domingo, pues congrégate más. Pero es que mire, yo solo no importa lo que sea. El Señor le dijo a Josué, solamente esfuérzate. Y cuando te esfuerces, vas a ser valiente. Y entonces vas a poder cumplir la palabra. Amén. Entonces, para que vayamos concluyendo, Dios le hace esta solicitud a Josué exclusivamente para una cosa. ¿Cuál? Guardar su ley. ¿Qué nos pide el Señor? Guardar su ley. Esforcémonos en guardar su palabra. Esforcémonos en ¿qué? En honrar su palabra. En que lo que esté aquí nosotros lo podamos honrar con nuestras vidas. Josué no tenía que planear lo que iba a hacer. Josué no tenía que estar planeando el momento de la estrategia, una guerra o lo que sea. No, ya sabía cuál era el mandato. Sabía que la guerra se iba a ganar cumpliendo la ley. Punto. No tenía que probar sus estrategias o sus planes. Usted y yo no tenemos que probar la capacidad o lo inteligente que somos. No, es necesario cumplir la palabra de Dios. Josué no tenía que inventar nada. ¿Y cuántos de nosotros pasamos queriendo inventar, queriendo hallar soluciones a las cosas? No tenía que inventar nada Josué. ¿Por qué? Porque todo ya estaba dado. Todo ya estaba dado. El Señor le dijo, bien claro, esfuérzate y sé valiente y entonces cumple mi palabra. Y si cumples mi palabra, nada te podrá hacer frente. Entonces, Dios infunde fuerzas a las personas. Amén. Cuando nosotros cumplimos su palabra, nosotros somos, Dios infunde esa fuerza en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos hace sentir
mejor y diferentes, ¿o no es así? Ahora, cuando nosotros no cumplimos su palabra, yo creo que, oigan bien esto, cuando nosotros no cumplimos su palabra, aún Dios a nuestros enemigos los puede fortalecer para castigarnos. ¿Por qué prevaleció los madianitas? ¿Por qué prevalecieron contra Israel? No, que eran más fuertes. No, el Señor permitió. Por esa razón. ¿Por qué prevaleció Israel allá con aquel pueblo que se llamaba Israel? Porque desobedecieron, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, Dios infunde fuerzas a las personas. Los hombres pueden cambiar esta fuerza en terquedad contra Dios. Josué tenía una ventaja. Dios promete estar con él si cumplía el mandato. Dios promete fortalecer nuestras vidas si nosotros cumplimos su palabra. Entonces, Dios promete de que estará con nosotros si nos esforzamos en Él. Esa es la promesa, esa es la ventaja que tenemos. Entonces Dios promete estar con nosotros si nosotros guardamos sus mandamientos. Acompáñenme a Deuteronomio, ahí atrásito, 31:6. Deuteronomio 31:6. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos limitados, amén. Cuando nosotros entendemos que tenemos limitaciones, pueden suceder dos cosas. Igual, dos caminos. O nos desanimamos más. Amén. Porque cuando yo entiendo lo que soy, yo digo, ¿y qué va a hacer Dios conmigo, pues? ¿Y qué puede hacer Dios conmigo? ¿De qué va a sacar de mí? Entonces, cuando yo conozco mis limitaciones, suceden dos cosas. O me desanimo, o miren lo que el Señor, lo que se le dijo a Josué en el 6. Esforzaos otra vez y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Qué sucede cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios? Jehová va con nosotros y promete no dejarnos ni desampararnos. Y Segunda de Crónicas 16:9. y la parte A nada más del versículo. Segunda de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Esto es, de los que tienen un corazón que se esfuerza, porque sabemos que ningún corazón es perfecto. Pero el Señor, cuando ve nuestro esfuerzo, nos ve de corazón perfecto. Es que si el Señor no hubiera visto lo que Él había puesto en cada uno de ellos, no los hubiera tomado en cuenta. Entonces lo mismo pasa con nosotros ahora. El Señor ve algo especial en nosotros y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuerza y cobra ánimo. ¿Hay limitaciones en tu vida? Sí, hay cosas que tú no puedes hacer,
Sí, Señor, hay situaciones en las cuales yo no puedo controlar mi carácter, mi temperamento, mis palabras, mis acciones, mis actitudes. Soy una persona ansiosa, me da depresión. Soy una persona que cualquier cosa llora, se desanima, que no le pueden decir algo. Tú tienes, sí, sí, Señor. No, no, el Señor ya sabe lo que tenemos nosotros en nuestra vida. Y el Señor lo único que dice es, entonces, para superar cualquier situación que te ha limitado, cualquier situación que no te deja avanzar, cualquier situación que no te deja crecer, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cómo es? Cumpliendo su palabra. Por eso David decía, cuán dulce es a mi ser tu palabra. Sí, por eso decía, me deleito en tu ley. Porque él sabía que entre más amara su palabra, más estable se sentía. Porque David sabía que entre más amara la palabra de Dios, se sentía más fuerte. Porque él sabía que entre más amara el Señor, se sentía con menos limitaciones. Y por esa razón fue que él viene, se presenta donde el gigante y no tiene temor. Era un gigante. Era uno que estaba humanamente por sobre él. Lo mismo pasó con Gedeón. Estaba el número de los que iban a pelear contra los enemigos era infinitamente mayor. Era una muerte segura. Y vencieron. Y ahora el Señor le dice a Josué, Josué, no te preocupes. Son 33 reinos. Conmigo los puedes superar todos. Son 33 reyes a los que hay que decapitar. No te preocupes. ¿Ya viste lo que puedo hacer sin nada? Sí, Señor, ya vi lo que hiciste en el desierto. Entonces imagínate todo lo que puedo hacer ahora donde hay cosas. Amén. Entonces, solamente esforcémonos en guardar su palabra, en tomar ese esfuerzo, un poco de esfuerzo todos los días, y podremos ver todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, un día vamos a poder mirar lo que nosotros hoy no miramos de nosotros mismos y a lo que podemos llegar. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta meditación. Señor, ¿cuántas veces hemos tenido temor de que en nuestra vida se presente algo y no poder superarlo? Una enfermedad, una mala noticia, el perder un empleo, etcétera. Muchas veces hemos dedicado más tiempo a pensar en esas cosas malas que antes esforzarnos en cumplir tu palabra. Padre, entendemos que somos limitados, pero no nos podemos quedar ahí. Padre, entendemos, sí, Señor, de que hemos hecho las cosas como no deberíamos de hacerlas. Pero ahora estamos a tiempo de poder reparar todo aquello que hemos dañado. Y la única manera que nosotros vamos a poder salir adelante es cumpliendo la palabra de Dios. Si nosotros hasta el día de hoy no hemos amado la palabra de Dios, debería ser un inicio y decirle, Señor, quiero amar tu ley. Porque ella es la que me salvará, porque ella es la que preservará mi vida. ¿Qué cosas le han quitado la estabilidad a su vida? ¿En qué cosas nos sentimos perdidos o limitados? El Señor promete. Y Él lo que cumple lo promete. Pero Él promete de que si usted y yo guardamos su palabra, de que si usted y yo empezamos a esforzarnos, por eso le dijo el Señor, solamente esfuérzate. Y yo haré todo
Pero para que el Señor pueda cumplir su palabra, tiene que ver de nosotros un cambio. Gracias, Padre, que podamos entender, que nuestro corazón pueda entender lo importante que es buscar tu palabra. Lo importante que es quedar mejor contigo antes que con los hombres. Que nuestra recompensa viene de ti, no de los hombres. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.